aquí presente, ya que la situación sanitaria es un poquito mejor y pretendemos que a partir de esta edición, que como ya he dicho anteriormente es la edición número 94 de los bienes científicos desde 2009, pues las siguientes ediciones sean híbridas, es decir, sean presencial por parte del ponente con el aforo correspondiente que se pueda tener y retransmitidas también en streaming para la gente que no pueda atender directamente a la conferencia. A continuación le voy a dar la palabra a la vicedecana de Biotecnología, Trinidad Angosto, para que haga una presentación más exhaustiva de nuestro ponente. Sergio, por mi parte, nada más que darte las gracias por haber aceptado estar aquí. Sé que estás muy ocupado y que supone un esfuerzo el que nos pueda atender, pero yo creo que vamos a disfrutar todos mucho con tu charla. Y de nuevo, bienvenido. Trini, cuando tú quieras. Vale, muchas gracias. Juanjo. Bien, yo voy a presentar a Sergio Martínez Cuesta, que es nuestro ponente de hoy, que bueno, yo también ya estuve en su conferencia que dio en el año 2018, por lo cual yo recordaba de él eso que era almeriense, que está por Inglaterra, por Londres, creo que andan, ¿no? Y que quiero recordar que te licenciaste en bioquímica, ¿no? Por la Universidad de Granada, o más o menos, pero a través de tu doctorado y de diferentes contratos postdoctorales, pues estás especializado en bioinformática y principalmente en quimioinformática, ¿no? Actualmente estás trabajando de bioinformático en la empresa AstraZeneca, ¿vale? Que es muy conocida por todos nosotros por el desarrollo de una de las vacunas para el COVID-19, aunque no ha estado exenta de alguna que otra polémica en Europa. Si bien también comparte su tiempo en la Universidad de Cambridge con un proyecto de colaboración entre la empresa y la universidad. Y estos proyectos están centrados en el desarrollo de estrategias bioinformáticas para explorar los mecanismos de la epigenética del ADN y de la degradación de proteínas. Aparte de la investigación, Sergio también enseña bioinformática en la universidad. Además, también contribuye como editor en la revista de Frontiers en bioinformática y participa en el ISIR, que es una organización europea que reúne a los recursos científicos en ciencia de la vida de toda Europa, incluyendo la base de datos, recursos bioinformáticos, almacenamiento en la nube, etcétera, etcétera, poniéndolos todos estos datos a disposición de los científicos. En la charla de hoy, que es creando tecnologías ómicas para estudiar el genoma y para el desarrollo de nuevas modalidades terapéuticas, nos va a hablar de las técnicas experimentales y computacionales que se están creando para mapear y entender la estructura, las interacciones y los defectos generados en el funcionamiento del genoma, cómo los cambios en la química del genoma dan lugar al desarrollo de enfermedades, y nos va a presentar los desarrollos llevados a cabo en su laboratorio y en su empresa y cómo estos están siendo incorporados a la industria biofarmacéutica. Por mi parte nada más, cuando quieras, Sergio, tienes la palabra. Estupendo. Muchas gracias, Trinidad. Muchas gracias, Juanjo, por la introducción fenomenal. Y es un placer estar aquí y contaros un poco de lo que he estado trabajando en los últimos años. Me acuerdo del 2018, cuando estuve allí en persona, me encantó la experiencia y tengo muchas ganas de repetir, o sea que contad conmigo cuando queráis para seguir contribuyendo los bienes científicos en los próximos años. Vamos a ver, voy a compartir mi pantalla, vamos a quitar la imagen, según me comentó Ignacio ayer. A ver, voy a compartir mi pantalla. Vamos a ver. Vamos a ver. Estupendo. ¿Me pueden confirmar si ven las diapositivas? Sí, sí se ven. Se ven perfectamente, Sergio, sí, gracias. Fenómeno, muchas gracias. Pues bueno, pues entonces vamos a empezar.
Ya como lo he dicho, es un placer poder estar aquí con vosotros y contar un poco lo que está trabajando. Y sí, el tema de hoy pues, va a ser lo que hemos estado trabajando aproximadamente en los últimos 5 años, desarrollando nuevos métodos para ver cómo hay cambios en el genoma y cómo esos cambios en el genoma y en el proteoma pues, producen diferentes tipos de enfermedades. Y básicamente he dividido la charla en 2 partes. Voy a contar un poco acerca de AstraZeneca, donde llevo poco tiempo, llevo 1 año trabajando con ellos, y voy a contaros también quizá mucho más sobre los trabajos que estaba haciendo en la Universidad de Cambridge en colaboración con varios grupos de investigación. Y eso va a ser, digamos, la segunda parte de la charla, donde voy a contar un poco las diferentes tecnologías que hemos creado en los últimos años. Me voy a empezar por la primera parte. Me gustan las charlas interactivas, o sea, si en cualquier momento queréis interrumpirme, por favor, eso lo hace la charla mucho más interesante. No tengo forma de ver el chat, entonces, no sé, a lo mejor Juanjo, Trinidad, si me podía ayudar, si alguien tiene alguna pregunta, o si la persona que tenga una pregunta puede unmute, pues ya lo hablamos. Podemos controlar el chat desde aquí, Sergio. O sea que Fenómeno. si hay alguna pregunta te la hacemos llegar. Fenómeno. Muchas gracias. De acuerdo, pues nada, empezamos. Si se me escapa alguna palabra en inglés, no os preocupéis porque llevo ya demasiados años viviendo en Inglaterra, o sea que disculpad. Bueno, pues como os decía, vamos a empezar sobre dar un poco el contexto de donde estoy trabajando ahora mismo. Lo que estoy enseñando en esta imagen es el campo biomédico de la Universidad de Cambridge. Aquí podéis ver el hospital, aquí en el edificio este de azul. También podéis ver lo que es el antiguo hospital aquí encima y los diferentes centros de investigación que hay alrededor del hospital. Por ejemplo, aquí tenemos el Instituto del Metabolismo, tenemos aquí a la izquierda el Instituto del Cáncer, de investigación en el cáncer, diferentes centros de desarrollo de nuevos fármacos y terapias. Y aquí, por ejemplo, tenéis un nuevo edificio que es el nuevo centro de investigación de I+D de AstraZeneca. O sea, este edificio tiene muy poco tiempo, de hecho, solo se ha inaugurado hace unos meses. Y podéis ver lo interesante que tiene estos complejos donde tenéis la industria junto a la universidad, junto a los hospitales, digamos todo en el mismo sitio, lo cual lo hace muy interesante porque a pesar de trabajar en la industria, pues siempre puedes tener contacto con la gente que trabaja en el hospital o en la universidad y viceversa. O sea, esto es el centro donde trabajamos y ahora mismo estoy hablando precisamente de una de las esquinas de este edificio. Este otro ángulo del edificio, si lo ves desde, digamos, en dirección norte, ¿vale? Y podéis ver de nuevo aquí el edificio de AstraZeneca, aquí un edificio muy importante de investigación académica que se conoce como el Laboratorio de Biología Molecular, donde se han hecho descubrimientos muy pioneros en la investigación en biología molecular, desde el descubrimiento de ADN hasta el descubrimiento de cryo-EM, espectroscopía de cryo-EM. Y luego allí al norte, pues veis lo que es el centro de la ciudad de Cambridge, el aeropuerto de Cambridge, etcétera. Ya para darnos un poco la idea del contexto. Y como he dicho, el hospital aquí a la derecha. Y como veis, esto es un sitio donde se está construyendo ahora muchísimo, va a expandirse en los próximos años. Esta imagen yo creo que será de hace unos meses. Y aquí se va a crear, digamos, una incubadora de diferentes empresas alrededor del campo biomédico y las diferentes empresas que se van a colocar aquí. Con un poco más de historia, pues volviendo quizás hace 700, 800 años, cuando empezó la Universidad de Cambridge, esto, digamos, es el origen de lo que os he enseñado en la imagen de antes. Tiene en el centro de Cambridge la Universidad de Cambridge, con sus colleges, con sus departamentos,
y la mayoría de las cosas científicas y tecnológicas que han salido en los últimos años han salido gracias a tener una universidad tan potente como esta. Yo he tenido la ocasión de trabajar en diferentes grupos. Vine aquí a hacer mi doctorado hace 10 años y al acabar el doctorado me uní, estuve trabajando en la universidad durante 5 años como un postdoc y tuve la oportunidad de trabajar en un grupo muy pionero de investigación en química biológica, que es el grupo de Shankar Balasubramanian. Un grupo muy multidisciplinar con químicos, biólogos, informáticos trabajando dentro del mismo laboratorio, muy bien financiado a través de funding muy generoso a través del Cancer Research UK, una caridad que se encarga a investigar la financiación la financiación de investigación en el cáncer, y luego una charity también que se encarga de financiar investigación básica en general, que se llama Wellcome Trust, está muy potente también en Inglaterra. Y la mayoría de las cosas que voy a contar en la segunda parte de la charla han sido investigaciones que han ocurrido en el grupo de Shankar, ¿vale? Y ahora, como os digo, desde hace un año estoy trabajando en este departamento que se llama Discovery Sciences en AstraZeneca, que viene a ser un poco lo más parecido, el departamento de I+D, y es lo más parecido a un departamento, pues digamos, de un centro de investigación multidisciplinar, donde se hace investigación muy básica y muy temprana para el desarrollo de nuevos fármacos. O sea, os voy a contar ahora en un poco más detalle en las próximas diapositivas, pero la idea, nuestro objetivo, digamos, es descubrir nuevos fármacos para curar enfermedades, cáncer, enfermedades cardiovasculares, respiratorias, inmunológicas, y aplicamos pues todo tipo de tecnologías que os voy a contar en las próximas diapositivas. Ahora una serie de diapositivas un poco más sobre lo que hacemos en AstraZeneca. Nuestro objetivo, como hemos dicho, es crear la nueva generación de medicinas con el objetivo pues, de curar enfermedades y tener beneficio a la sociedad. Y lo hacemos de muchas formas diversas, internamente, con muchos diferentes tipos de proyectos, con colaboraciones externas, no solo con la Universidad de Cambridge, la Universidad de Oxford y muchas universidades alrededor del mundo. Y estos son, digamos, 4 pilares de nuestra forma de trabajar. La empresa intenta atraer a personas muy curiosas, que tienen mucho interés científico, que son capaces de manejarse y, digamos, apreciar el impacto de la ciencia de datos y de la tecnología. Somos grupos muy diversos de personas a nivel de nacionalidades y a nivel de neurodiversidad. También gente que piensa de forma muy diferente, o sea que trabajamos de forma muy inclusiva. Y en el centro, digamos, de nuestras decisiones siempre está pues, aprender de los pacientes y de los expertos en los diferentes campos de la materia, y a raíz de ahí pues hacer nuevas investigaciones. Nuestra organización, la empresa, está dividida en 2 partes. Por una parte tenemos la parte de oncología y en la segunda parte es la parte de lo que le llamamos biopharmaceuticals, ¿vale? Como podéis ver, pues oncología, digamos, es, por así decirlo, la mitad de la empresa, sobre todo en la parte de investigación y desarrollo, en inglés R&D. Y pues trabajamos en prácticamente la mayoría de todos los tipos de cánceres que se conocen ahora mismo, pues desde pulmón, pecho, ovario, linfomas de todo tipo, cáncer de páncreas, de hígado, de próstata, etcétera, ¿vale? Imaginaros que, digamos, que hay una mitad de la empresa, por así decirlo, que se dedica pues, a investigación en cáncer de forma más o menos exclusiva, y la otra mitad de la empresa pues, se dedica a, digamos, todo lo que no es cáncer, pues enfermedades cardiovasculares,
renales, de metabolismo, respiratorias, inmunológicas. También tenemos un poco de investigación en neuroscience y también investigación en campos microbiológicos. ¿Vale? En nuestro departamento, como he dicho al principio, se llama Discovery Science y digamos, está localizado entre estos dos bloques, ¿vale? Entre el departamento de oncología y el departamento de biofarmacéuticas. Y la razón es que, digamos, este es lo más temprano o lo más básico, por así decirlo, que te puedes encontrar dentro de la empresa a nivel de investigación, por lo cual el desarrollo de las tecnologías que hacemos en nuestro departamento pues sirven tanto para oncología como para biopharmaceuticals, ¿vale? Y como hemos dicho, nuestro objetivo pues es descubrir nuevos targets. Aquí targets me refiero a proteínas que se pueden inhibir o a diferentes niveles, no solo a niveles de proteínas, pero a niveles de genes o a niveles de ARN. Descubrir nuevos fármacos, nuevas moléculas, que lo cual nos puedan permitir, como he dicho, inhibir o bloquear, degradar estos targets, mejorar esos hits en lo que le llamamos leads, que son compuestos, y a partir de ahí empezar a hacer todo el tipo de ensayos clínicos para asegurarse de que estos fármacos pues, son seguros y son efectivos en los hospitales. ¿Vale? Tenemos un portfolio muy interesante de diferentes proyectos y trabajamos en todo tipo de targets que podéis imaginar, pues desde el punto de vista de la oncología, pues todo lo puedes imaginar desde oncogenes o de tumor suppressor genes y también en el campo cardiovascular, pues todo tipo de genes que afecten al metabolismo son parte de nuestras áreas terapéuticas. De ahí desarrollamos fármacos y de ahí pues tenemos lo que lo conocemos como proof of concept. ¿Vale? Este, digamos, es un resumen muy rápido de lo que es Drug Discovery. O sea, la idea de principio a fin la idea es que tienes que buscar una asociación entre un gen o una proteína y una enfermedad. Y a eso nosotros lo denominamos como Target Discovery. Luego, una vez que esa asociación está clara y hay suficiente evidencia científica, tanto a nivel de la academia como internamente en los proyectos que tenemos internos, ese target pasa a la siguiente fase que se conoce como Hit Identification and Validation, que es donde se somete a toda una serie de tecnologías que tenemos dentro de la empresa para buscar nuevas moléculas, nuevos fármacos que se unen a este target. Luego esos fármacos se mejoran dentro de lo que le llamo fármacos candidatos y luego una vez que eso se ha demostrado eficacia y seguridad en diferentes tipos de tejidos, líneas celulares, ya se lleva a la parte preclínica y luego clínica para demostrar que estos fármacos son efectivos. Voy a dar un resumen más o menos pequeño de cada una de estas partes. Como he dicho, el objetivo es buscar nuevos targets. Lo hacemos de una forma al principio que no tiene relación con la enfermedad, o sea que, a la que buscamos, lo que llamamos disease diagnostics. Y utilizamos diferentes tipos de tecnologías, desde in silico a in vitro a in vivo. Esta es la parte, digamos, en la que yo estoy más metido dentro del departamento, que es a la hora de buscar nuevas moléculas que se unen a estos targets. Y recientemente se han descubierto no solo los fármacos clásicos de moléculas, sino también hay moléculas que inducen la degradación de los diferentes targets, se conocen como PROTACs. Y luego también fármacos que no son moléculas químicas en sí, sino que son más a nivel de mRNA. Y eso nosotros lo conocemos como oligos. Y el objetivo de estos oligos, pues digamos, es inhibir los diferentes genes antes de que se conviertan en proteínas.
tenemos diferentes tipos de tecnologías. La tecnología en la que yo trabajo más en concreto se llama DNA Encoding Libraries, también conocido como DEL. Y la idea de esta tecnología es que se puede marcar cada uno de los fármacos, se puede marcar con un label, o sea, como una especie de código de barras con ADN, y eso te permite identificarlo, el fármaco que se ha unido al target de una forma muy rápida y efectiva. Entonces, ahora mismo yo me encargo de desarrollar toda la parte computacional de bioinformática y de quimioinformática para poner a punto esta plataforma. Luego el siguiente paso, una vez que digamos se han descubierto una serie de moléculas que son interesantes y queremos desarrollar con más adelante, pues se hace lo que se conoce como lead optimization, ¿de acuerdo? Y esto, la idea básicamente es trabajo junto con químicos y gente que son expertos en química medicinal para mejorar las propiedades de estas moléculas. Y luego todo el tipo de experimentos que va asociado a eso para demostrar que realmente está haciendo el efecto que esperamos y reducir el tipo de efectos secundarios, etc. Y luego ya un poco una parte más adelante, que ya está fuera un poco de mi dominio en estos momentos, es ya las decisiones que hay que tomarse a la hora de llevarlo a la clínica, a la parte clínica del desarrollo de fármacos. Y esto es, por ejemplo, diferentes tipos de procesos que existen para definir cuál es el tipo de pacientes que se van a beneficiar mejor de una molécula en concreto. Y también hacer todo estudios de safety, o sea, de seguridad y eficacia, para ver que los efectos secundarios son los menores posibles. Y luego en algunos aspectos se hace lo que nosotros conocemos como repurposing, que digamos consiste en que hay digamos una serie de fármacos que la empresa tiene en desarrollo y que se han probado que son efectivos para una serie de enfermedades, pero que se pueden reutilizar en otro tipo de enfermedades, ¿de acuerdo? Entonces tenemos, digamos, una serie de grupos dedicados a buscar todo ese tipo de oportunidades de coger a lo mejor un fármaco que es efectivo en oncología y utilizarlo pues en inmunología, ¿vale? Y viceversa. ¿Vale? Pues eso ya dio una idea de cómo funciona el proceso de drug discovery a nivel de nuestro departamento de Discovery Sciences, ¿vale? Un componente esencial de este proceso es trabajo en equipo, como funciona en la mayoría de las empresas farmacéuticas. Tenemos equipos bastante grandes de personas donde cada uno hacemos diferentes partes, lideramos diferentes partes de la empresa y tenemos diferentes tipos de experiencias. Entonces, son una forma muy interesante de trabajar porque se fomenta mucho la creatividad, la innovación, la facilidad para resolver problemas de forma efectiva y la facilidad para la colaboración. Esto es una propiedad muy característica de los proyectos en los que estamos trabajando. Y ya para comentar un poco más acerca de las subdivisiones dentro del departamento, pues imaginaros que este departamento trabaja en unas 1000 personas más o menos. Y entonces tenemos pues estos diferentes subdepartamentos, ¿vale? Pues tenemos un centro de investigación genómica, luego tenemos el departamento donde yo trabajo más cercano, que se llama el Departamento de Data Science and Quantitative Biology, ¿vale? Donde trabajamos diferentes bioinformáticos, gente que trabaja en estadística, gente que son expertos en análisis de imágenes, ¿de acuerdo? Matemáticos, físicos, o sea, gente computacional muy cuantitativa, ¿vale? Otro departamento, bueno, yo trabajo muy cercano, es el departamento de Hit Discovery. Aquí hay muchos químicos medicinales y químicos sintéticos que se encargan a ver las diferentes moléculas y ver que las moléculas que se están haciendo pues tienen lógica a nivel químico, ¿vale? Luego tenemos un departamento que es más estructural y mecánico, que se llama pues, Mechanical and Structural Biology. Aquí trabajan sobre todo biólogos estructurales que se encargan pues, de resolver las estructuras de las proteínas o de
el mRNA o de diferentes moléculas y, digamos, a partir de la resolución de estas estructuras, pues poder saber más sobre su función. Luego tenemos el departamento de Compound Synthesis and Management, que es más a nivel de, pues eso, de el manejo de las diferentes librerías de compuestos que tenemos dentro de la empresa. Y ya, pues, bueno, rápidamente aquí otros serie de departamentos. Pues aquí esto es una nueva modalidad terapéutica que se llama oligos y tenemos una serie de grupos que se encargan a desarrollar esta tecnología. Y de departamento de biología para ver cómo funcionan las diferentes enfermedades y para poder nominar targets para diferentes enfermedades de una forma robusta. Los equipos de Molecular AI se encargan de buscar también moléculas que son efectivas para enfermedades particulares. Este grupo trabaja muy cercano también con Hit Discovery, con nuestro departamento. Y la idea es, pues, digamos, utilizar todo lo que se conoce, tanto en base de datos internas de la empresa como en base de datos públicas, para generar moléculas de forma automática, pues, utilizando todo lo que existe recientemente en Machine Learning, en inteligencia artificial. ¿De acuerdo? Y luego tenemos dos departamentos ya para acabar esto, de más relacionados con investigar cuáles son los últimos descubrimientos científicos en los que tenemos que invertir. Por ejemplo, el, eh, este departamento se encargó de introducir CRISPR, que es la nueva tecnología para hacer modificación genética, hace unos 10 años más o menos, y ahora están viendo que a día de hoy será, digamos, lo que marcará la diferencia a nivel científico en los próximos 5 o 10 años. Y, digamos, todo el resto de los subdepartamentos están coordinados por un equipo de negocios, de planificación y operaciones, que, digamos, se encarga de coordinar que todo funcione de una forma más o menos robusta, efectiva. ¿De acuerdo? A nivel geográfico, pues estamos en diferentes sitios. Nuestro headquarters, por así decirlo, está en Cambridge, donde tenemos el edificio que he comentado antes, pero al ser AstraZeneca, ser una empresa inglesa y sueca, pues tenemos también un grupo muy grande de miembros de los departamentos en Gotemburgo, en Suecia. Más recientemente se han formado dos centros de I+D también en Boston y en Gaithersburg, que está en Maryland, Estados Unidos, donde se hacen también em, hay diferentes personas de los diferentes departamentos trabajando aquí también, ¿de acuerdo? Y ya para daros una noción final de las diferentes modalidades terapéuticas en las que estamos trabajando, pues tenemos desde el desarrollo de lo que le llamamos moléculas pequeñas, o sea, moléculas pequeñas como inhibidores de... Sergio, no te oímos. Hemos perdido el sonido. Sergio, no te estamos oyendo, ¿eh? No nos oye a nosotros tampoco, parece. No. Mm, Sergio, tiene el micrófono desactivado. Ya, parece que lo han desbloqueado. ¿No hay sonido? Ok. ahora sí se te oye.
A ver. ¿Me escucháis? Sí, sí. Sí, sí, Ahora ahora sí se te sí. escucha. Ujú. Ah, ya sí. Ok. ¿Se escucha? Sí, sí. ¿Me puede confirmar alguien? Sí, te escuchamos perfectamente. De Sí, te acuerdo. escuchamos. De acuerdo. Estupendo. Bueno, pues voy a compartir de nuevo. A ver. ¿Se escucha? ¿Me puede alguien confirmar por voz que se escucha? Sí, sí, te escuchamos. Pero te has quedado en la transparencia. Se ha perdido el sonido en la transparencia anterior. A ver. ¿Se te escucha ahora? De acuerdo. Son Marina. Vale, pues bueno, pues sigo entonces. Gracias. Bueno, pues la segunda parte va a ser un poco más, digamos, científica. Os voy a contar un poco lo que he estado trabajando en los últimos años. Lo de terapia ómica, para daros una idea básica, es, digamos, diferentes formas de ver cómo funciona el genoma, ¿de acuerdo? Como bien sabéis, el ADN son pues, las 4 letras, ¿no? A, T, G, C, pero en los últimos, digamos, 10, 20 años se han descubierto que el genoma es más que estas 4 bases, sino que puede estar también modificado químicamente a diferentes niveles, ¿vale? Pues puede estar modificado el ADN directamente o puede estar modificadas las proteínas a las cuales el ADN se une en el genoma. Y luego es muy interesante para aquellos de vosotros que tenéis interés en biología molecular, cómo el genoma en sí se estructura. Y hay pues estas, digamos, superestructuras en el genoma que se llaman cromatinas, para el cual se puede, digamos, compactar los 6 metros o así de ADN que tenemos en cada una de nuestras células en un núcleo celular que tiene, pues ya os digo, del orden de micrómetros. Entonces, toda esta estructura, pues, va a raíz de esta, digamos, compactación que el ADN tiene en cada una de las células. Y esto es muy importante porque, claro, como en el ADN está toda la información genética codificada, pues se necesita tener mecanismos de poder leer esa información, ¿vale? Pues imaginaros intentar abrir todas estas estructuras que he llamado cromatina y leer el mensaje, transcribirlo para poder, digamos, transformar ese mensaje en proteínas que harán las diferentes funciones dentro de las células, ¿vale? Un proceso muy complejo y que es muy difícil de predecir simplemente a raíz de las bases, o sea, del código lineal del genoma. Entonces, ese es el objetivo que hemos estado mirando, pues desarrollar todo este tipo de tecnologías para poder detectar todo este tipo de cambios en el genoma. Un campo muy reciente de investigación en esta línea son estudiar las modificaciones que ocurren en el genoma, las modificaciones químicas. Por ejemplo, aquí tenemos nuestras 4 bases, ¿okay? Que es la estructura del ADN, pero estas bases pueden estar modificadas químicamente. Por ejemplo, aquí tenía una modificación en la T, luego tiene aquí otra modificación en la C, y otra modificación diferente en la. Y este tipo de modificaciones, depende de dónde ocurre en el genoma, pues tiene un impacto, ¿vale? Y se han descubierto en los últimos años que ocurren en diferentes organismos, por ejemplo en mamíferos. Ahora mismo se está investigando si esta modificación existe o no en parásitos. Esta modificación es muy común. Esta modificación que se llama PHY-MC es muy común en mamíferos, en organismos bacterianos, y otras pues tienen otro tipo de abundancia en diferentes especies. Dentro de la estructura del ADN, estos son, digamos, los lugares donde suelen estar modificados químicamente. Tienes en las Gs, pues tienes que aquí en estas 2 posiciones, pues tienes con frecuencia modificaciones químicas, o en las citosinas, en esta posición, en las timinas, aquí en esta posición, en la adenina, aquí también.
¿Por qué es interesante de ver este tipo de modificaciones? Porque se ha descrito que investigando las diferentes patterns de modificaciones dentro del genoma, pues se puede llegar a entender más cómo de estable es el genoma, cómo las diferentes alteraciones que llamamos epigenéticas dan lugar al desarrollo del cáncer y al envejecimiento, ¿de acuerdo? Hay muchos trabajos descritos en cómo esas alteraciones dan lugar a que, por ejemplo, una célula se convierta de una célula normal a una célula tumoral y empieza a desarrollarse rápidamente, ¿de acuerdo? Y estos son trabajos nuestros recientemente. Voy a hacer digamos, un resumen rápido de lo que hemos estado trabajando. Voy a comprobar si se sigue escuchando todavía y no he perdido. Ok, parece que... Vale, sigo escuchando. Pues como digo, uno de los primeros trabajos que hicimos en el 2017 es investigar un tipo de modificación que se llama 5-HMC en la citosina en pacientes que tienen glioblastoma. Lo que hicimos fue colaborar con un equipo de clínicos del hospital y trabajamos con diferentes pacientes que que tuvieron cirugías para extraer tumores y partes sanas del cerebro durante la cirugía, y nosotros nos proporcionaron esa muestra para poder investigar cuáles son las modificaciones tanto en el tumor como en el tejido sano del cerebro. Para aquellos que no conocéis que el glioblastoma es, digamos, el tipo de cáncer de cerebro más común, que es uno de los, bueno, no es el más común, sino uno de los más agresivos, ¿de acuerdo? Donde los pacientes, una vez diagnosticados con glioblastoma, suelen tener una esperanza media de vida de un año y medio, prácticamente. Entonces, pues, el tratamiento que existe para tratar este tipo de cáncer es muy agresivo. Entonces, pues claro, nuestro objetivo aquí era intentar buscar si hay una forma temprana de poder detectar que el paciente vaya a sufrir este tipo de cáncer, porque ya en unos estadios muy avanzados ya no hay nada que se pueda hacer, ¿de acuerdo? Entonces, digamos, ese es el contexto, el objetivo. Entonces, tomamos estas muestras y lo que podemos descubrir, digamos, es que los tejidos tumorales suelen tener menos cantidad de esta modificación, que como he dicho, 5-HMC, comparado con las modificaciones 5-MC y la base sin modificar, que se llama así, ¿de acuerdo? Este descubrimiento pues, ha sido llegado a raíz por otros grupos. Se ha descubierto no solo en cáncer de cerebro, pero también en cáncer de hígado, en cáncer de pulmón. Y ahora mismo se está intentando desarrollar diferentes tecnologías para detectar este cambio de forma temprana. ¿De acuerdo? Otro proyecto en el que he estado trabajando es intentar estudiar la relación entre otro tipo de modificación que conocemos como 5-FC y el posicionamiento de los nucleosomas en el genoma, ¿vale? Como os presenté en la primera diapositiva, el genoma está estructurado en una forma concreta que se llama cromatina, y eso está facilitado por una serie de proteínas a los cuales el ADN está enrollado, por así decirlo, alrededor de las proteínas. El objetivo aquí es ver cuáles son los fundamentos de ese posicionamiento de proteínas alrededor del ADN. Lo que descubrimos en este estudio fue que hay una modificación que se conoce como 5-FC en el ADN que facilita el posicionamiento de las proteínas. Por así decirlo, cuando esta modificación está presente en el genoma, es más fácil que haya proteínas que se unen alrededor de ese ADN. Hasta el 2018 eso no se conocía porque, digamos, una forma covalente, para aquellos de vosotros que sois químicos en la audiencia, de unir ADN y proteínas, lo cual es un poco demasiado novedoso en el aspecto de que no se conocía ningún tipo de interacción covalente, digamos, entre el ADN y la proteína del nucleosoma, ¿vale? Otro tipo de trabajo, digamos, más básico,
que el trabajo anterior que os he comentado en glioblastoma. Pero también muy importante porque conocer cómo se posicionan las proteínas dentro del genoma es algo fundamental. Este trabajo de aquí de la derecha, muy interesante también porque digamos que los mamíferos, entre los que nos encontramos los humanos, suelen tener codificadas la mayoría de las modificaciones químicas de su genoma en la base C, ¿vale? Citosina. Toda la epigenética y todo lo que ocurre va mayoritariamente a raíz de C, ¿vale? Sin embargo, hay otra serie de organismos que también son eucariotas, por ejemplo, los parásitos, Trypanosoma brucei, Leishmania, son causantes de enfermedades como pues, digamos, la enfermedad que transmite la mosca CC, ¿vale? Y otro tipo de enfermedades parasitarias. Digamos, son causadas por este tipo de parásitos. Estos parásitos, lo interesante que tienen en su genoma es que la mayoría de su epigenética la tienen codificada no en C, como los humanos, sino en T. ¿De acuerdo? Entonces, pues el objetivo de este proyecto fue estudiar cómo estas modificaciones en T cambian a lo largo del ciclo de la vida del parásito, ¿vale? Desde que está en la mosca hasta que infecta al humano, ver cómo ese tipo de modificaciones en T van cambiando, ¿de acuerdo? Y esto es un trabajo que todavía se está intentando publicar, pero digamos el objetivo por así más global de este proyecto es ver cuáles son las diferencias fundamentales entre el parásito y el humano, por lo cual nos permite, digamos, buscar cuáles son las proteínas del parásito que introducen este tipo de modificaciones y pensar en inhibirlas con fármacos. Y como este es un proceso, digamos, muy común en los parásitos, en no los humanos, pues tener especificidad, ¿de acuerdo? En el parásito con respecto al humano. Y ya os digo, este proyecto está todavía trabajándose, muy, muy interesante también. Un trabajo del que yo estoy muy contento porque nos llevó muchos años y fue una colaboración fantástica. Quizá una de las mejores colaboraciones que he hecho durante mi postdoc. Esto fue trabajo muy cercano con una chica que comenzó su doctorado que se llama Jane Liu, y su objetivo fue desarrollar un método para detectar un tipo de daño en ADN, ¿vale? DNA damage, que se conoce como los sitios abásicos, ¿vale? ¿Por qué son importantes los sitios abásicos? Pues porque están presentes en muchos tipos de cánceres que tienen defectos en las enzimas que se encargan de reparar el genoma, ¿vale? Cuando tienes problemas de reparación en el genoma, se producen cánceres y tienen muchos, digamos, huecos dentro del genoma, ¿vale? Entonces, nosotros queríamos desarrollar una tecnología para poder detectar esos huecos, esos daños, ¿vale? En el genoma de una forma rápida, utilizando secuenciación, ¿vale? Y digamos, eso fue el proyecto. Desarrollamos un método químico y todas las análisis de datos que es necesario para poder detectar este tipo de modificaciones en cada una de las bases de forma robusta, ¿vale? Y ya digo, lo publicamos hace un par de años, escribimos una patente y fue una colaboración estupenda. Este método ahora se está utilizando por algunas empresas para, pues, buscar los sitios abásicos, los episites, y ver qué efecto tienen en el cáncer, qué abundancia tienen, ¿de acuerdo? Y qué impacto tienen, qué cánceres tienen este tipo de daño, qué cánceres no tienen este tipo de daño, etcétera, ¿vale? Otra línea de investigación que estamos también investigando es una serie de estructuras que existen en el genoma que se conocen como los G-cuádruplexes, ¿vale? Este tipo de estructuras son muy fundamentales porque ayudan a que los genes se transcriban,
ayudan a reclutar algunos factores de transcripción en el genoma. Y el objetivo de este estudio fue intentar averiguar cuáles son las proteínas que están asociadas a la presencia de los G cuádruplexes, ¿vale? Y para ello hicimos un screening a lo largo de todo el genoma en diferentes líneas celulares humanas, donde utilizamos una serie de fármacos que estabilizan este tipo de estructuras, ¿vale? Entonces, encontramos todo tipo de asociaciones y creamos una base de datos para los expertos en esta materia de G cuádruplexes, estudiar todo este tipo de asociaciones entre proteínas y G cuádruplexes y que pudiesen hacer más experimentos, ¿vale? Esto es un trabajo que nos llevó también mucho tiempo y que ha sido de bastante utilidad para la comunidad de investigadores en estructura del ADN. ¿Alguna pregunta? Voy a ver el chat, a ver si... Vamos a ver si algún... ¿Tiene alguien alguna pregunta antes de que continúe? No, parece que no. Vale, parece que no hay ninguna pregunta de momento. Bueno, pues seguimos. A ver. Otra línea muy interesante de nuestro trabajo, como he contado en las diapositivas anteriores, son métodos que lo que investigan son las modificaciones dentro del ADN en sí mismo, ¿vale? Pero también estamos muy interesados en ver cómo las proteínas en sí mismas interaccionan con el ADN, ¿vale? Entonces hemos estado desarrollando otras tecnologías que se encargan de intentar descubrir este tipo de interacciones, ¿vale? La primera fue un estudio donde investigamos una serie de enzimas que se llaman DNA methyltransferases, que lo que se encargan es de unirse al ADN y modificarlo, ¿vale? Introducir modificaciones químicas. Entonces existen dos tipos de enzimas que hacen esta función. Son lo que se conoce en biología como homólogos, DNMT3A y DNMT3B. Y lo que descubrimos en este estudio fue la especificidad de esas proteínas, o sea, los lugares en el genoma en los que se une uno de los homólogos y los otros homólogos también. Y estudiar esas diferencias. ¿Por qué es importante eso? Porque en muchas enfermedades existen fenómenos en los que uno de los dos homólogos está mutado y no funciona, como también como funciona en tejidos sanos, ¿de acuerdo? Entonces, pues ver los puntos en el genoma donde esto ocurre, pues nos ayuda a saber lo que está fallando, ¿vale? A la hora de introducir modificaciones químicas. Volviendo al tema de los G cuádruples que comentaba antes, uno de los descubrimientos que hicimos recientemente fue que estas estructuras ocurren en las zonas donde los genes comienzan a transcribirse, ¿vale? Que se conocen como los TSS, Transcription Start Sites. Y es bien conocido el mecanismo por el cual hay una serie de proteínas que se llaman Transcription Factors, TFs, que se unen a la zona de comienzo de transcripción y eso da lugar, ¿de acuerdo?, a que un gen se transcriba. Se transcriba en el ARN mensajero y a raíz de ahí del ARN mensajero, pues a través de la traslación en proteínas. Pues este mecanismo no se conocía exactamente cuál es la especificidad de los factores de transcripción con los transcription start sites, ¿vale? Lo que descubrimos en este estudio es que los G cuádruplex, estas estructuras secundarias, tienen un papel fundamental en esa interacción y descubrimos que los genes que tienen un G cuádruplex en su promotor, ¿vale?, que es como se conoce esta zona, tienden a reclutar mucho más factores de transcripción que genes comparados con genes que no tienen este tipo de estructuras secundarias, ¿vale? Entonces, digamos, lo conocemos como, pues, que G cuádruples son como hubs, ¿vale?,
de factores de transcripción en la cromatina humana. Bueno. Por último, el último de los estudios en el que voy a proporcionar un poco más detalle es un trabajo que ha salido hace 2 meses, ¿de acuerdo? En la revista Nature Chemistry. Y el objetivo de este trabajo es desarrollar una técnica ómica, en concreto proteómica, para detectar las interacciones entre proteínas y estas estructuras que os he comentado antes, los G-cuadruplexes, ¿vale? Los métodos que existían hasta ahora mismo para poder detectar estas interacciones pues dependían de desarrollar anticuerpos que pudiesen detectar los G-cuadruplexes. Y el problema del desarrollo de anticuerpos es que no siempre es posible desarrollar un anticuerpo contra estas estructuras y que no se pueden utilizar en líneas celulares directamente, ¿vale? Son, digamos, dos desventajas fundamentales de los métodos que existían hasta este momento. Nuestro objetivo aquí fue desarrollar pues, una tecnología que, digamos, sobrepasase estas dos limitaciones, ¿vale? Entonces, lo que hicimos fue desarrollar una molécula, lo que se conoce como un probe, que es trifuncional, ¿vale? Y os voy a contar en un momento en qué consiste esta trifuncionalidad. Por un lado, una parte de la molécula puede unirse a los G-cuadruplexes, como veis aquí. Luego hay otra parte de la molécula que se llama se conoce como alkyne handle, que se utiliza para purificar, o sea, para poder purificar las interacciones del probe con el G-cuádruplex. Y esa es la segunda funcionalidad. Y la tercera funcionalidad es un photocrosslinker. ¿Qué es un photocrosslinker? Pues una estructura química que al someterla a la luz ultravioleta permite asociar el probe, o sea, la molécula, con las proteínas de interés, ¿vale? Y esto es lo que hemos intentado representar en esta imagen. Como veis, la molécula se une al G-cuádruplex y hay unas proteínas aquí que se unen alrededor del G-cuádruplex, y cuando induce luz ultravioleta, ¿de acuerdo? Pues lo que hace es unir tu molécula, que es específica a los G-cuádruplexes, con las proteínas que hay alrededor de ella. Entonces, pues esta tecnología la llamamos Co-Binding Mediated Protein Profiling, CMPP, CMPP, y la hemos conseguido publicar hace un par de meses, ¿vale? Entonces, pues eso permite descubrir proteínas que se unen a los G-cuádruplexes junto con el ligando, y permite diferenciarlas de proteínas que se unen al ADN cuando está single stranded, como aquí, o al ADN cuando está double stranded, ¿vale? Y con un poco más de detalle, ¿cómo funcionan estos experimentos? Pues lo que hacemos es que tenemos el ligando con nuestro fluoróforo y con nuestro alkyne group, y lo sometemos en líneas celulares. Por ejemplo, aquí tenemos una línea celular humana que se llama HEC 293T. Entonces se pone el ligando, se incuba el ligando con la línea celular, se somete a radiación ultravioleta y se extrae las diferentes proteínas, ¿de acuerdo? Luego se digiere todo el ADN que hay alrededor de él y se hacen dos tipos de experimentos. Se hacen in-gel fluorescence scanning, pues para ver que realmente estás detectando proteínas, y si este tipo de experimentos son positivos y nos muestran que hay realmente proteínas que están interaccionando con el probe, pues se hace espectrometría de masa, ¿de acuerdo? En la espectrometría de masa lo que te permite es determinar las proteínas detectar, digamos, las proteínas que tienes en el experimento, ¿vale? Una vez que tienes este tipo de espectros, ¿vale? De espectrometría de masa, pues puedes analizar los espectros y cuantificar los niveles de este tipo de proteínas. Y en este estudio, pues digamos, presentamos
esta tecnología y la aplicamos a diferentes líneas celulares y para ver la interacción entre las proteínas y los G cuádruplexes. Pues ya está, esto es lo que quería contar. Como digo, lo que estamos intentando ver, como os digo, es tanto modificaciones que pasan directamente en el genoma, tanto intentar interpretar cómo funcionan las interacciones entre las proteínas y el ADN, y os he estado contando un poco cómo hemos estado desarrollando diferentes tecnologías para medir este tipo de fenómenos. ¿De acuerdo? Pues ya está. Y simplemente quizás la diapositiva más importante de la charla, los agradecimientos. La primera parte de la charla, como os digo, es trabajo que estoy empezando a hacer en Discovery Sciences, dentro del departamento de AstraZeneca. Y la segunda parte, la mayoría de los estudios que he estado realizando durante mis estudios postdoctorales ha sido en el contexto del laboratorio de Shankar Balasubramanian. Y nada, agradecer a AstraZeneca, agradecer a la diferente financiación de los proyectos de investigación y al funding que me ha permitido hacer el doctorado y el postdoc. Y agradecer a vosotros por estar aquí presentes y vamos a hacer las preguntas y respuestas cuando queráis. Gracias. Vale, muchas gracias, Sergio. Si queréis, vais haciendo Muy bien. preguntas por el chat o si queréis, y yo se las transmito A a ver, Sergio. voy a dejar de compartir. ¿Tenéis alguna? Muy bien, Trinidad, pues todo tuyo cuando quieras. Bien, estoy viendo a ver si alguien comenta algo, pero por ahora no. Yo quería decir de la charla ha ¿Me estado... escuchas? ¿Me escuchas tú a mí? ¿Me escucháis a mí? Sí, a ti sí, Trini, sí se te escucha. Vale, vale. Sergio tiene el micrófono cerrado. Vale, sí, bueno, entonces yo lo que quería, como curiosidad, preguntarte cómo es trabajar en investigación en una empresa. ¿Hasta qué punto tenéis libertad o la ruta de investigación la tenéis fijada? Y si dentro de la empresa, porque gran parte de estos datos supongo que la has obtenido más en la Universidad de Cambridge, ¿no? Que en el grupo de investigación con el que estuviste trabajando en Cambridge, más que en la empresa, porque yo supongo que poder publicar todo lo que obtiene en una empresa tiene que ser difícil por la confidencialidad, ¿no? Sí, claro, efectivamente. Sí, yo llevo dentro de la empresa trabajando muy poco tiempo, llevo un año. Entonces, pues todavía no he publicado nada, pero tenemos dos publicaciones que quizás vayan a salir el año que viene. Claro, hay límites, sobre todo a la hora, porque muchas de las tecnologías que hacemos pues están asociadas a patentes, pero bueno, eso era también en la universidad. A veces teníamos que retrasar las publicaciones pues porque estábamos trabajando en la patente de las diferentes. Entonces, en ese aspecto no ha cambiado mucho. Quizá el departamento en el que yo estoy ahora mismo en AstraZeneca es lo más cercano, como te decía al principio, a un departamento universitario. Y eh, hay muchos tipos de proyectos en los que uno puede contribuir, de todo tipo. Eh, no he encontrado muchos límites de momento, o sea que estoy muy contento. Me alegro un montón. ¿Tienes una... ¿Tú ves el chat o no lo ves? Vamos a ver. Hay una pregunta de Antonio Vargas. Sí, a ver, vamos a ver. Sí, en el último trabajo que has comentado no me ha quedado claro. ¿Cuál es la función del grupo alquino? ¿Reacciona con otra molécula que lleva un grupo ácido? Sí. Gracias, Antonio. Y un placer hablar de nuevo. Sí, efectivamente, el grupo alquino, la función es luego unirse a un grupo ácido donde hay una biotina asociada al grupo ácido y eso permite, digamos, purificar las proteínas que están unidas al probe. Es para purificación, para separar, digamos, las proteínas que se unen al probe con el resto de proteínas.
Francisco Montesinos también te pregunta. De acuerdo, dice, gran exposición, gracias Francisco. Quisiera saber si en la parte de oncología se enfocan en la utilización de organoides para inmunoterapia y qué opina de ello. Pues muchas gracias Francisco. Yo sé bastante poco de organoides y de inmunoterapia. En la empresa se está trabajando mucho en eso, sobre todo en la parte de oncología, y lo único que he leído yo sobre en este campo hay un grupo en Holanda que es muy pionero en el desarrollo de organoides, no me acuerdo ahora del líder del grupo. Pero sí, vamos, la tecnología de organoides va a permitir hacer ensayos de fármacos de una forma muy efectiva, porque va a poder, digamos, desarrollar estos organoides en, en paralelo a las líneas celulares, donde normalmente siempre hacíamos todos los test de todos los fármacos. Entonces, el tener algo que se acerca mucho más a un tejido, más que a una línea celular, pues eso nos va a permitir pues separar mejor los fármacos que tienen efectos secundarios, los fármacos que a lo mejor en la línea celular parece que son efectivos, pero luego cuando lo lleva al tejido no son tan efectivos. Yo creo que eso es donde va a tener mucho impacto en el desarrollo de fármacos. En la segunda parte, con respecto a terapia, inmunoterapia, ahí no puedo decirte porque conozco muy poco sobre el tema. Vale, ¿tenéis alguna pregunta más? Yo quería comentarte, bueno, hemos visto la importancia de las modificaciones genéticas, de esta epigenética, ¿no? En el desarrollo de diferentes enfermedades complejas. ¿Hasta qué punto el patrón de metilación del ADN puede ser considerado como un método de diagnóstico de enfermedades? Gracias. Se está empezando ya a utilizar. De hecho, hay diferentes empresas biotecnológicas aquí en la zona de Cambridge que lo que hacen es toman muestras de sangre de pacientes y a partir de ahí pueden determinar el patrón de metilación del ADN. Hay algunos tumores que lo que producen es ADN dentro de la sangre. Entonces detectan estos cambios de metilación en eso de ADN y a partir de ahí pueden detectar cáncer, por ejemplo. O sea que es una cosa que ya está en el mercado. Vale, vale. Y bueno, ¿y qué papel, en qué contribuye por ejemplo, toda la parte de los factores, la interacción que existe entre los diferentes genes y la epigenética? ¿En qué contribuye la bioinformática en todo esto? Sí. La bioinformática tiene un papel fundamental porque todas estas tecnologías desarrollan, digamos, cantidades de datos muy grandes. Entonces no hay forma de analizar eso sin la bioinformática. Digamos, la bioinformática, por así decirlo, es la disciplina que se encarga pues, de analizar los datos de expresión de genes, los datos de niveles de proteínas, y también pues, cuando se miden a lo mejor diferentes cantidades de metabolitos, pues también eso es un campo, digamos, de ámbito de la bioinformática. Todas las tecnologías ómicas utilizan bioinformática de una forma para otra. Entonces, digamos, lo que se está viendo, pues eso, equipos de bioinformáticos con químicos, con biólogos trabajando juntos, pues porque a lo mejor el químico de por sí no tiene el conocimiento necesario para poder analizar gigas y gigas de datos. Ahí viene, digamos, el bioinformático. Pero al mismo tiempo, pues el bioinformático también aprende del químico y del biólogo cómo interpretar estos datos, cómo darle una interpretación que tiene sentido, cómo hacer las comparaciones que son más efectivas. Los bioinformáticos también ayudan al diseño de experimentos. En muchos casos,
pues calcular, digamos, cuántos répliques, o sea, cuántos replicados hace falta tener el experimento, cuáles son los métodos estadísticos que se van a utilizar para poder comparar los diferentes tratamientos. O sea, un ámbito donde la bioinformática también tiene un papel. Y luego a nivel más de infraestructura, pues obviamente asegurar de que este tipo de datos a largo plazo se va a poder reutilizar para otros grupos de investigación. No solo dentro de del mismo grupo o de la empresa, sino también por otros grupos, departamentos. Entonces, puedes crear la base de datos, publicarlas de una forma que sea abierta y que se puedan reutilizar en otro ámbito. Vale. A ver, Hay otra. otra pregunta, ¿sí? ¿Qué método de secuenciación, hasta donde se pueda saber, estáis usando o están usando? Todos los que te puedes imaginar. Hay diferentes métodos de secuenciación. Supongo que te refieres a secuenciación JCS, creo. Supongo que te refieres a métodos de secuenciación de ADN. De ADN. Pues de ADN hay, digamos, están los métodos de Illumina, que son los métodos clásicos que se conocen como short read, donde tienes, digamos, secuenciación pues hasta 150 base pairs. Prácticamente eso lo utilizamos mucho dentro de la empresa, pero luego también se están utilizando métodos de nanopore, se conoce, donde aquí lo que le permiten los métodos de nanopore pues secuenciar no solo trozos, fragmentos pequeños de ADN, pero fragmentos más grandes, a veces incluso 10, 20, 50 kilobases. ¿Vale? Estos segundos métodos de nanopore son muy útiles sobre todo para partes del genoma que son muy repetitivas. ¿Vale? Cuando las partes del genoma son muy repetitivas, pues tienes que, digamos, secuenciar todos los trozos completos, por así decirlo, para poder luego poder interpretarlo. Porque si tienes las partes repetitivas individualmente en fragmentos pequeños, pues luego no puedes interpretarlo. Para responder de forma corta, sí, estamos utilizando pues los métodos clásicos, short read sequencing, long read sequencing. ¿Vale? Una pregunta. ¿Y epitranscriptómica? De transcriptómica también, bueno, los métodos de secuenciación aplican a transcriptómica también, porque cuando No, haces... epi. Epitranscriptómica. Efectivamente, también están los métodos, bueno, el método clásico de epitranscriptómica es bisulfite sequencing, ¿vale? Donde trata el ADN con bisulfato, y esos métodos se están utilizando también. Existen cientos de modalidades nuevas a raíz del bisulfite sequencing. Se están utilizando dependiendo del proyecto, en menor escala. Yo diría que, digamos, el bisulfite sequencing es lo que se está utilizando de forma más extendida. Gracias, Bueno, Sergio. pues, Nada. sí. Hay otra pregunta, ¿no? Ya damos una pregunta más y esta última pregunta Álvaro y ya Benítez está. te pregunta quería preguntar si en este tipo de grupos de investigación hay sitio para bioinformáticos con un fondo más biológico o se opta únicamente por matemáticos, estadísticos, etcétera. Muy buena pregunta, Álvaro. Yo, por ejemplo, yo soy un bioinformático de fondo químico, ¿vale? Yo estudié la carrera, yo soy licenciado en química y luego me especialicé en bioinformática para mi doctorado, para mi postdoctorado y ahora trabajo de bioinformático, ¿vale? Entonces sí, la respuesta es sí, hay cabida para los bioinformáticos que vienen de biología, de química, de matemática, de estadística o de física cuántica, del cual vienen muchos bioinformáticos también. Como es una disciplina muy reciente, ¿cuánto tiene la bioinformática? Quizás 20, 25 años máximo. Pues no hay, digamos, no hay muchos pues esos cursos de grado o cursos de máster. Bueno, lo hay ya, pero bueno, llevan solo poco tiempo, ¿vale?
Entonces, la mayoría de la gente que lleva muchos años trabajando en estas, pues vienen de otros campos, ¿vale? Entonces, si te interesa la bioinformática y tienes un fondo de biología, está más que bienvenido. Bueno, muchas gracias, Sergio. Trini también por ¿La última llevar pregunta? la pregunta. Y bueno, pues te damos las gracias, Sergio, por tu participación. No te hemos preguntado nada de la vacuna del COVID. No sé si tu departamento ha tenido alguna influencia, el departamento de bioinformática, en su desarrollo. Si quieres contestar algo de eso, y con eso ya cerramos el acto. Sí, ha habido varios compañeros de nuestro departamento. En nuestro departamento somos unas 50 personas más o menos dentro del Data Science. Hay una serie de compañeros, yo directamente no, pero una serie de compañeros que han estado analizando algunos datos de los clinical trials, ¿vale? De los ensayos clínicos de la vacuna. Pero sí, yo directamente no. Muy bien, pues muchas gracias por tu participación y esperamos volver a verte en otro viernes científico y nada, que muchas gracias a todos los que han asistido y despedimos la sesión de los viernes científicos. Gracias, Trini, también por llevar el debate y hasta la próxima. Gracias, Sergio. Vale. Muchas gracias, Juanjo. Muchas gracias, Trinidad. Y un placer estar con vosotros. Nos vemos a la próxima. Hasta Hasta luego. pronto. Hasta luego. Hasta luego. Hasta luego.